Regresamos a esta mesa especial con nuestras colaboradoras a propósito del Día Internacional de las Mujeres. Blanca, decíamos durante la pausa que si hay como un elefante en la sala, y es la posición que ha tomado el gobierno federal, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en este tema, el movimiento feminista. Claramente no le gusta nada. Yo digo que hasta le disgusta, pero ¿cómo lo ven ustedes, Blanca? Mira, Leo, en sentido general, yo creo que hay como dos razones importantes que poner sobre la mesa de la actitud concretamente del presidente López Obrador frente al movimiento feminista. En primer lugar, sí creo que siendo progresista en muchos sentidos y en muchos ámbitos, no lo veo como alguien progresista en materia de roles de género, en materia del lugar de la mujer en la sociedad. Me parece que en eso es más conservador. Y no estoy siendo aquí descubriendo el hilo negro, se ha mencionado muchísimas veces. Pero creo que hay otra parte y tiene que ver con un líder político que se ve a sí mismo como encabezando y impulsando una gran transformación social, cultural, económica, y el eje para llevar a cabo esa transformación es una contradicción principal, a la Mao, digamos. Y esa contradicción principal es el conflicto entre élite y pueblo. Así lo entiendo yo, creo que a él así lo entiende él. Y todo lo que no sea parte de ese conflicto, élite-pueblo, es no solamente un distractor irrelevante, es un distractor que puede incluso ser pernicioso, porque desarticula, por ejemplo, los movimientos feministas o también los ambientalistas o incluso los de víctimas que atraviesan clases sociales, por ejemplo. Esto ya desarticula el eje central del conflicto entre pueblo y élite. Y me parece que esa es parte de la explicación por la cual no solamente no prioriza, sino que incluso ve con molestia, con incomodidad, no solamente por un tema de conservadurismo que no niego que tiene, que creo que es bastante evidente, sino porque creo que en esta visión estratégica que él tiene, de dónde están los nudos centrales que hay que desatorar y que están desde su punto de vista instalados en ese eje de conflicto pueblo-élite, todo lo demás son como unas especies, insisto, de distracciones que pueden incluso ser costosas y que por lo tanto vale la pena dejar de lado. Dicho lo anterior, sí me ha llamado mucho la atención el hecho de que en el caso de Salgado Macedonio, por ejemplo, el presidente, que cuando no quiere hablar de un tema claramente no habla y lo evade, en este caso parece empeñado en hablar del tema. ¿Por qué? Me parece que valdría la pena que hiciéramos esa pregunta, y termino con que a mí se me ocurren dos explicaciones posibles. La primera es, como se ha mencionado ya en distintos lugares, etcétera, y yo mismo lo pensé mucho al principio, que realmente es un punto ciego y que tiene que ver con lo anterior, que realmente no ve mucho, es un distractor incómodo, molesto, no tiene empatía con las mujeres, no se identifica con sus causas, y que, bueno, pues eso es lo que lo lleva a actuar de esta manera. Pero hay otra posibilidad, o sea, pero digamos, en esta cabría decir, bueno, pero no se está equivocando, no está calculando mal el costo político y sobre todo electoral que pudiera tener concretamente su apoyo a Salgado Macedonio, más allá de Guerrero, porque la elección va a ser en todo el país, no nomás en Guerrero, y la oposición, que no tiene nada que decir, pues está agarrada de eso, y le regalaron, a quien no le gusta que le regalen algo, sobre todo si no tienes nada, entonces pues va a ir con eso pues, por lo que quiera, ¿no? Otra interpretación, sin embargo, es que sí está haciendo el cálculo. Sí, claro, yo también creo eso. Por eso no lo suelta. Sí. Y por eso no lo suelta. Y quiere mandar un doble mensaje, que ya dejen de distraerlo del conflicto principal pueblo-élite, que en esa estamos, para cambiar a México, y que además, pues hasta ahora, hasta los últimos números que yo he visto, pues la verdad es que esa interpretación tampoco está tan descabellada. Hasta el 1 de marzo que he visto, las de aprobación presidencial no le había pegado todavía. No. Y el señor Félix Macedonio sigue además hasta arriba en las encuestas en Guerrero, entre 36 y 42%. Entonces, en fin, creo que sí hay que meter la política, no nada más ver la parte, digamos,
conservador social, ¿no? No, bueno, yo también coincido en que hay un cálculo de que el mejor candidato para ellos en Guerrero es Félix Salgado Macedonio, según las encuestas, lo cual es increíble. Podríamos hacer un programa nada más sobre eso, pero te toca, Denise. Sí, y creo que el cálculo político lo está haciendo desde la perspectiva de alguien a quien le ha funcionado construir enemigos, a quien le ha resultado muy redituable erigir adversarios. Y en esta construcción de enemigos, la forma en la cual está buscando desactivar el feminismo es presentándolo como otra de las fuerzas que se opone a la transformación del país. Y por eso este esfuerzo narrativo de presentar a las mujeres como encapuchadas, desmadrosas, histéricas, destructivas, abusadoras de policías, las que desde su perspectiva de conservadurismo social deberían estar en casa asumiendo el lugar que les corresponde, atendiendo a los adultos mayores, manteniendo intacta a la familia tradicional, pero más allá de esas actitudes patriarcales y paternalistas que sí las tiene, creo que el cálculo político es volver al feminismo la oposición a su gobierno, no una fuerza autónoma, legítima, que trasciende afiliaciones partidistas o ideológicas, sino como parte de esa oposición prianista. Y por eso insiste en que las feministas son conservadoras en el fondo, que son mujeres manipuladas, que no tienen voluntad propia. Y le ha servido esta estrategia de divide y vencerás, polarizarás y ganarás, desarmando coaliciones progresistas, catalogándolas como conspiraciones conservadoras, porque así ha desarticulado a los científicos y a los académicos y a los artistas y a los periodistas y a los defensores del medio ambiente y a las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, el llamar a las feministas fake feministas cambia la narrativa en su favor y le ayuda políticamente, porque entonces su base ya no está pensando, como lo argumentaba en mi columna de hoy en Reforma, ya no está pensando en lo que lleva a las mujeres a las calles, que es la violencia contra las mujeres. De pronto ya estamos discutiendo por qué las mujeres son violentas y por qué eso es malo. Así es. Y al cambiar eso, entonces le permite arengar a su base en contra de las opositoras de la transformación. Y el hombre que él eligió para llevar a cabo la transformación en el estado de Guerrero es Salgado Macedonio. Ahora, lo que sería interesante debatir es si va a tener éxito esta estrategia o no. Hay quienes dicen, claro que sí, ahí están las encuestas, Salgado Macedonio va a ganar de cualquier manera, las mujeres de Morena siguen junto a él, pocas han alzado la voz, o sea, creo que 100 y tantas firmaron una carta, algunas han hecho algunos videos, Estefanía Veloso hoy renunció al partido, pero su cálculo es que no van a salirse las mujeres del gabinete, no se van a pronunciar de manera vehemente, y que el electorado en general o su base ve con malos ojos la embestida contra Palacio Nacional, y por eso ha reiterado una y otra vez que la valla era para proteger el patrimonio, que la valla era para que México se evitara el espectáculo frente al mundo del vandalismo a los monumentos históricos. Y entonces cambia pues toda la visión de lo que está ocurriendo en su favor. Así es. Para obtener un triunfo político electoral sin mayores costos, porque piensa que a las feministas de élite, en esta disyuntiva o esta confrontación élite-pueblo, a esas ya las perdió. Sí. Y piensa que con las bases sociales que ya tiene,
y a las que está nutriendo con los programas sociales, va a ser suficiente en lo electoral en Guerrero y en la elección intermedia. Le planteo la pregunta a mis colaboradoras en este programa. ¿Tiene razón o está subestimando al feminismo? ¿Tiene razón en desestimar su capacidad de dañarlo políticamente? ¿O el feminismo después de estas marchas simplemente se acaba, termina debilitado por la pandemia, como es horizontal y no tiene un liderazgo claro, evidente, que además sea político, y la oposición difícilmente puede presentarse como la que liderea este movimiento, dado el conservadurismo social de Acción Nacional y la hipocresía manifestada por muchos panistas que ahora declaran ser feministas? Bueno, Felipe Calderón tuiteando en favor de todo lo que ocurrió hoy, cuando recuerdo de manera vívida la forma en la cual presentó su gobierno una acción de inconstitucionalidad contra la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Sí. Entonces, el presidente también está viendo eso, está viendo que las feministas no tienen, en términos político-electorales, a dónde ir. Claro. Entonces eso, un cálculo político, digamos, inteligible desde su punto de vista, racional desde su punto de vista, pero que deja a las mujeres del país en el desamparo, en la desilusión, en la sensación de frustración ante un hombre que no comprende la legitimidad de su lucha, y que no solo eso, no solo no la comprende, en medio de la austeridad republicana, recortado fondos de manera dramática a los programas de género, al Instituto Nacional de las Mujeres, a los refugios para las mujeres violentadas, programas de género que beneficiaban sobre todo a las comunidades indígenas. Y ante esa falta de apoyo presidencial, pues las mujeres se sumarán a las filas de los desilusionados. Pues sí. Pero en este momento los ilusionados son más. Yo tengo que mencionar que una de las cosas que me encantó el día de hoy fue ver precisamente que este movimiento trasciende las clases sociales y el tema de élites y pueblos. Me encantó ver a las mujeres indígenas de las comunidades, a este grupo de las abejas que están ahí en los altos de Chiapas, salir a manifestarse. Y una de sus demandas, por cierto, es: no queremos a los militares en nuestros territorios. Fíjense nada más, para que vean, y tienen toda la razón. No hay nada más machista en el mundo, quizá, que los ejércitos, ¿no? Pero bueno, ese ya sería otro tema. Terminamos contigo, Paula Sofía, este segmento con esa parte del gobierno. Bueno, yo creo que, otra vez nadie está inventando el agua. El presidente es en un tema en el que no ha podido agarrar el tono. No pudo agarrar el tono el año pasado, no pudo agarrar el tono el año antepasado, pero creo que ahora además hay un elemento de preocupación adicional, que es que ya considera a las mujeres o a los grupos feministas sus opositores. Por una parte, les reclama, y además nos hace una cosa que es verdaderamente mansplaining, que es explicarnos que adentro de los grupos se están subiendo opositores, ¿no? Como si no nos diéramos cuenta, como si no nos hubiera parecido imperdonable que Felipe Calderón o que Margarita Zavala hoy se digan feministas cuando todos conocemos su trayectoria. Perdón, Paula Sofía, además, perdón que te interrumpa, porque creo que vale la pena que le expliques a la gente. Mucha gente que nos está viendo no sabe qué es esto del mansplaining, y a mí me parece un concepto fantástico. Fantástico porque sí, efectivamente es una actitud que tendemos muchos hombres a hacerla, ¿no? Sí, es cuando un hombre le explica a una mujer sobre un tema en el que una mujer conoce más, asumiendo que ella seguro no conoce. Exacto. Entonces, este me parece un ejemplo muy claro, ¿no? Sí. Es el presidente explicándonos que la oposición se está montando en el discurso feminista
y en lugar que nosotros no nos diéramos cuenta, ¿no? Sí, entonces, creo que pero él además nos desmonta nos dice esto es falso, pero en lugar de retomar la demanda verdadera, el corazón de la demanda, desecha todo el conjunto porque la oposición ya se subió al tema, ¿no? Entonces, ese me parece como el primer problema a futuro. Si el presidente ya ve como una oposición, no solo a este grupo, aparte como un grupo medio sin cabeza, y entonces yo creo que para él es más difícil antagonizar, porque pues ¿con quién antagoniza, no? O sea, con Fuenteovejuna de las mujeres, ¿no? Pero además, creo que si además lo va al terreno de la oposición, tampoco vamos a poder avanzar la agenda, porque si él considera que esa agenda es una agenda que ya forma parte de la oposición, pues estamos en problemas las mujeres, ¿no? Y el segundo punto, yo creo que todos hemos dado vueltas a el presidente, o que es una persona que tiene una trayectoria de conocer movimientos sociales y el que se le reconoce una cierta sensibilidad social, no ha agarrado el tono con las mujeres. Y yo la otra cosa que he encontrado como hipótesis es que pues al final el presidente es un presidente que se mueve a partir de la voluntad de las mayorías, ¿no? O sea, es como una democracia muy pura en ese sentido. Las encuestas las encuestas les parece que está bien a la mayoría de los encuestados, pues entonces va, ¿no? Y entonces nos aferramos a una candidatura. Y en ese sentido, pues vamos a ver cuál es nuestra composición mayoritaria. El electorado mayoritario en México pues es heteropatriarcal, hombres o mujeres, heteropatriarcal. Ven, hasta hace poco no veían mal ninguna de las actitudes que hoy estamos poniendo el dedo sobre la llaga para decir esto no se hace, pues muchísima gente no las veía mal y mucha gente sigue sin verlas mal, ¿no? O sea, que esté tan popularizado el término de feminazi, o que tantos hombres salgan a decir que las mujeres deben de ser femeninas y no feministas, que ser feminista es odiar a los hombres. O sea, creo que también parte del apoyo de López Obrador, o sea, de montarse en más tiene, de que su electorado sigue siendo pues el mismo, ¿no? En realidad los cambios son de nicho, y entonces yo creo que el cálculo que hace es bueno, no le va a afectar electoralmente, ni en ningún otro lugar, porque también es cierto esto, las mujeres estamos muy huérfanas de partido. Está bien. Bueno, perdón, tengo que hacer una última pausa y regresamos a concluir en esta mesa especial sobre el Día Internacional de las Mujeres y las marchas que hubo en distintas regiones de la República. Regresamos.